Pues estoy eternamente agradecido por el privilegio de haber conocido a Israel. Estaba en mi lista de cosas que hacer antes de morir. Casi morí el año pasado y Dios me dio vida y en este año me dio la oportunidad de ir a Israel. Y voy a estar siempre agradecido con Dios y con la gente que me ayudó a ir a Israel. Pero estoy aún más agradecido que Dios me llamó a Tlaxcala, México, la verdad. ¡Wow! Estoy tan feliz de estar en casa de nuevo. No hay un lugar sobre la faz de la tierra donde prefiero estar que aquí, créeme. Subimos al avión y pasamos de México a Cancún para recoger los turcos que tenían que regresar a casa. Y de Cancún a Istambul, 16 horas, algo así, 15 horas. Todos salimos sin raya. Tuvimos que bajar del avión. Era horrible. Y porque los aviones bien apretados de regreso éramos como sardinas. Y como los turcos comen muchas especias, los mexicanos se quejaban, es que los turcos huelen mal. Yo creo que les expiraba hasta por la piel, todo el ajo que comen. Pero estuvimos varios días en Turquía, después varios días en Israel, en Jerusalén, en Tel Aviv, en Nazaret. Tengo mucho que contarles, no sé si me va a dar tiempo. En Jericó. Fíjate que algo que me impresionó de Nazaret, pero de mala onda, Nazaret está rete feo. Perdóname si están escuchando judíos por allá. Nazaret está feo y las calles bien sucias, mugrosas, como una mala colonia por acá. No, en la Ciudad de México, en Tlaxcala no hay nada tan feo. Pero yo estaba reflexionando, ¿por qué está tan feo aquí? Y pensé, pues ahí les toca un pueblo que rechaza a Jesús. En Nazaret querían matar a Jesús cuando Él les dijo, yo soy. ¿Verdad? Hoy se cumple esta profecía y querían tirarle y matarle. Y Liz me recordó, ella dice, no olvides el dicho, ¿habrá algo bueno que sale de Nazaret? Es lo que dijo Nataniel cuando escuchó de Jesús. Y sí, ciertamente es un lugar feo. Jericó, feo. Jericó. Algunos están diciendo, qué ingrato. No, ahorita voy a aterrizar esto. Pero Y Jericó, ¿sabes que Jericó quedó bajo maldición por Josué? Josué maldijo a Jericó. Y la persona que lo construyera con la vida de su primogénito. ¿Sí? Y reconstruyeron de todos modos Jericó y pasamos a Jericó. Pero ¿saben lo que pasó con Nazaret y Jericó? Ya no viven allá casi ni judíos ni cristianos, viven allá musulmanes. Y entonces se cambió toda la química del lugar. Jerusalén pues era otro rollo. Wow, Jerusalén es bárbaro. Es un imán de religiosos. En Jericó, sabes que Jerusalén es la matriz, por decir, de las religiones abrahámicas. Hay 3 religiones abrahámicas. Es el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y los 3 tienen como su sede o uno de los lugares más... Bueno, Jerusalén para cristianos y judíos es como donde nació. Y Islam afuera, pero es uno de sus lugares más sagrados también del Islam. Y cuando yo observaba toda la gente religiosa, hasta en los mismos 3 grupos están divididos. Hay diferentes tipos de musulmanes, hay diferentes tipos de judíos, algunos llevan unos sombreros. Yo pensaba, ¿qué pecado cometió este pobre que le obligan a llevar un sombrero así, parecía de una lámpara? Y son tantas diferentes sectas de judíos y sectas de cristianos y sectas de musulmanes. Y todos andaban allá en el mismo lugar creyendo que tenían la razón por la cual estaban peregrinando a Jerusalén. Hoy vamos a hablar un poquito de esto. Tiene que ver con lo que quiero ministrarles en la palabra de Dios. Pero gracias a Dios que vivo en Tlaxcala, México. Amén. Tlaxcala es bendito por el Señor.
Tlaxcala es bendito. Tengo muchas cosas que compartirles, no puedo compartirles todo, pero les quiero compartir algo de reflexión sobre esto. En Hechos capítulo 2, yo estaba escuchando la prédica de Hannah, muy buena prédica, ¿verdad? Y en Hechos capítulo 2, que voy a leer al rato, habla fíjate que Jerusalén tiene 2000 años de recibir peregrinos. En Hechos capítulo 2, hace 2000 años, Jerusalén estaba recibiendo peregrinos. Eran judíos que vivían en otros países, que habían regresado para Pentecostés. Y vamos a leer esto ahorita. Y yo pude ver esto. Peregrinos de todos lados. Nadie hablaba el mismo idioma, parecía, ¿verdad? Todos hablando. Yo vi africanos que venían a Jerusalén, supuestamente cristianos, árabes, lo que te imaginas está allá en aquel lugar. Muchos católicos mexicanos que viajaban con nosotros. Y todo, había de todo. Y todos creen que tienen la razón. Créeme que si no tienes tu fe bien firme, no debes ir a Jerusalén. Porque tú vas a decir, Dios mío, yo pensaba que nada más éramos cristianos y católicos. Y mira, hay como 20 diferentes sectas aquí en una sola ciudad y todos creen tener la razón. Si tú preguntas a un musulmán, oye, ¿quién tiene la razón? Él va a decir, pues nosotros tenemos la razón. Preguntas a un judío, ¿quién tiene la razón? Él va a decir, pues nosotros tenemos la razón. Preguntas ahí está fuerte allá la iglesia ortodoxa. Sí, van a decir, pues nosotros tenemos razón. Ellos sí eran un poco espantosos. Todos tienen la razón según ellos. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿y cómo sabemos nosotros que tenemos la razón? Porque yo estoy seguro que si tú o yo estuviéramos allá y alguien nos preguntara, ¿y tu religión qué es? Y nosotros trataríamos de explicar, no, pues somos cristianos. ¿Y ustedes cómo saben que tienen la razón? ¿Qué dirías? Si alguien te preguntara, de hecho, a lo mejor alguien ya te preguntó, ¿y por qué cambiaste tus ideas religiosas? De hecho, yo me imagino que casi todos nosotros, yo puedo decir que yo sé, desde que llegamos a Río, hemos ajustado en algún grado nuestras creencias religiosas. ¿Cuántos pueden decir que sí? Yo sí. Yo no soy la misma persona de hace 20 años cuando comenzamos el Río. He cambiado, he aprendido, he experimentado. Hemos hecho ajustes en nuestras creencias. De hecho, la gran mayoría de la gente que viene aquí antes eran católicos romanos, ¿sí o no? Entonces hay un mundo de diferencia entre lo que hacemos y lo que creemos aquí en el Río Internacional que la iglesia romana, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tenían que hacer? Que tenían que ajustar sus creencias. Lo que quiero compartirles hoy a grandes rasgos es lo siguiente. Hay una experiencia que se llama Pentecostés. Lo voy a utilizar un poco como metafórico hoy, pero Pentecostés, ahorita lo voy a explicar, es el puente entre la teoría y la experiencia. Es el puente entre estos dos, la teoría y la experiencia. Y la verdad es que Dios quiere que le conozcamos y no solo que sepamos acerca de Él. Y hay una diferencia que vamos a hablar. Entonces hay que esperar un encuentro con Dios. Ana habló de el rey que pegó el suelo con las flechas y cuántas veces tengo que golpear o cuando Jacob luchaba con el ángel, ¿hasta dónde tengo que luchar? Pues hasta que reciba lo que Dios me ha prometido. ¿Sí? Y la verdad es que Dios quiere que le conozcamos personalmente, que tengamos una experiencia con Él, no solo que sepamos de Él. Porque, entonces hay que esperar este encuentro, vamos a verlo en la Biblia, hay que esperar este encuentro con Dios en oración y en unidad, porque es la experiencia que valida la teoría. ¿Cómo es?
Es la experiencia que valida la teoría. Ok, voy a leer algo. Síguenme en las pantallas. Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vamos. Dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés, Pentecostés significa 50, era una fiesta judía. Estaban todos juntos en el mismo lugar. ¿Alguien sabe en qué ciudad estaban? ¿Alguien sabe en qué ciudad estaban? Jerusalén, donde yo apenas estuve. Estaban en Jerusalén hace 2000 años. ¿Quiénes estaban? Estaban los apóstoles de Jesús, su madre, sus hermanos y unos otros discípulos, como 120 en total. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego y se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos ¿de qué? El Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, como algunos han escuchado que hacemos aquí, según el Espíritu les concedía expresarse. ¿Qué había pasado? Jesús había muerto, Jesús había resucitado, Jesús anduvo 40 días haciendo señales y enseñando unas cosas finales a sus apóstoles, sus discípulos, y después ascendió al cielo. Después Él derramó el Espíritu Santo. Jesús ya estaba en el cielo con el Padre, sentado a su diestra, físicamente en el cielo. Y los apóstoles y los discípulos estaban esperando en unidad, orando, esperando. No sabían cómo iba a ser, simplemente sabían que Jesús les había dicho, esperen la promesa del Padre. Y la promesa vino, y cuando vino la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, ellos comenzaban a hablar en otros idiomas sin haber estudiado. No tenían que ir a San José, Costa Rica, como yo, para aprender el idioma del cielo. Recibieron milagrosamente lenguas de muchas diferentes naciones. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de ¿cuántos lugares? Todas las naciones de la tierra, como yo vi apenas, vienen de todos lados. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno escuchaba hablar en su propia idioma, porque venían de diferentes países. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Galilea es en el norte de Israel. Y en alguna forma, sea por su ropa, por su acento, no sé cómo, pero la gente identificó a los apóstoles como galileos del norte del país. Como no son de Monterrey estos que no quieren comprar su boleto. No. Eso sí, que Dios me perdone, eso sí era una piedra. Vamos. Bien. Pero los reconocieron del norte del país. Bien. El mar de Galileo está bien padre. Tienen que conocer el mar de Galileo un día, pero en fin. No son galileos. ¿Cómo es que cada uno de nosotros, porque Galilea no era un centro como Jerusalén. Jerusalén era un lugar muy culto. El lugar de Gamaliel, el gran maestro. El lugar de Saulo de Tarso. El lugar de los grandes del Sanedrín. El lugar de los con letras. Estos cuates eran de otra zona. No conocido para su educación como allá en Jerusalén. ¿No son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia y de Judea y de Capadocia, del Ponto y Asia, diferentes países, zonas, de Frigia y Panfilia, de Egipto y las regiones de Libia, cercanas de Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos. Un prosélito
es un gentil que se hace judío. No es judío por sangre, se convierte. ¿Sí? Bien. Cretenses y árabes, todos por igual, los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. ¿Por qué estaban tan pasmados? Porque sabían, es imposible que estos galileos, sin letras, puedan hablar en tantos diferentes idiomas que nunca aprendieron. ¿Qué era? Obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios hace milagros? Es lo que mi esposa estaba diciendo. Dios hace milagros. Dios todavía hace milagros. Gente todavía habla en lenguas. Yo estaba hablando en lenguas esta mañana cuando yo estaba orando en mi casa. Todavía Dios hace milagros, sana enfermos y libera endemoniados, como vimos en el testimonio. Dios hace milagros. Amén. Amén. Dale gloria. Dios hace milagros. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Sí, eso es lo que Tlaxcala debe de preguntar. Debe de haber milagros entre nosotros de tal forma que gente que no entiende lo que está pasando aquí en el río diga, ¿qué quiere decir esto? Digan conmigo, ¿qué quiere decir esto? Sí, Dios quiere que la gente tenga esas palabras en la boca. Dios quiere que Tlaxcala tenga una curiosidad. Dios quiere que el pueblo de Tlaxcala oiga de lo que Dios está haciendo entre nosotros y que haga la pregunta, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué está haciendo Dios entre nosotros? Amén. ¿Qué quiere decir esto? Otros se burlaban. Siempre hay un burlón, ¿verdad? El cuñado, alguien por allá que es burlón. Otros burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes. No sé cómo Pedro sabía que pensaban que estaban borrachos, pero lo sabía. Apenas son las 9 de la mañana. Es que Pedro no conocía el borrachito en mi pueblo. De hecho, anoche casi no dormí. Estaban haciendo fiesta en el pueblo hasta las 3 o 4 de la mañana. Entonces yo creo que a las 9 todavía van a estar malitos. Sí, pero en fin, Pedro no tomaba a las 9 de la mañana. Entonces él dice, son las 9, ¿cómo creen? No están borrachos. Sí. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Ahora Pedro va a citar un profeta del Antiguo Testamento. Sí, porque la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios se cumple. Amén. La palabra de Dios se cumple. Yo quiero que me ayuden. Cuando les hago una pregunta, si les pido levantar la mano, ayúdenme por favor, para que no me quedo aquí como sapo parado. Pero ¿cuántos de ustedes han leído en Apocalipsis 1, 2 y 3 de las 7 iglesias? Levanten la mano. Gracias a Dios, tenemos como la mitad cristianos. Está bien. Bien. Ok. ¿Saben que la mayoría de estas iglesias Jesús advirtió de que si no cambiaran algo iban a perder su iglesia en alguna forma? Iban a perder algo. ¿Sí? ¿Qué creen? Las 7 iglesias de Apocalipsis hoy están en Turquía. No hay cristianos, ya les dije esto, no hay cristianos. La palabra de Dios se cumple. Sea que es una profecía buena, o sea que es una profecía mala, la palabra de Dios se cumple. Y la palabra de Dios habla de cosas que vienen en el futuro. Por eso yo no quiero ser aguas fiestas cuando les digo que tiempos difíciles vienen, pero la Biblia dice que tiempos difíciles vienen sobre la tierra. Y aun si metes la cabeza en la arena como avestruz, tú sabes que con el avestruz mete la cabeza en la arena, ¿qué se queda arriba? El trasero, para que todo el mundo lo patea. No, es que no hay que meter la cabeza en la arena, hay que levantar la cabeza, levantar la vista, entender de dónde viene tu ayuda. Tu ayuda viene del Señor, Rey de los cielos y de la tierra. No tienes que temer nada sino Dios. A Dios hay que temerle, hay que servirle, hay que esperar en Él, porque venga lo que venga,
Los que están en Cristo están seguros. Amén. La palabra se cumple. Entonces Pedro agarró de la palabra que profetizó Joel, una buena palabra, y dice: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. Ese no va a ser nada bonito, pero van a ser prodigios que Dios va a mostrar en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor. ¿Cómo es el nombre del Señor? Jesús, dilo fuerte. ¿Cómo es el nombre del Señor? Jesús. Si por eso no lo puso en mayúscula. Si hubiera puesto en mayúscula sería Yahweh. Pero el nombre del Señor que todos deben de invocar para ser salvos no es Yahweh, no es Jehová, no es Dios, es Jesús. Nombre sobre todos los nombres, el nombre que el Padre mismo le dio. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Palabra de Dios. Pentecostés es el puente entre la teoría y la experiencia. Es el puente. ¿Qué es Pentecostés? Bueno, en este día Pentecostés era que vino fuego, vino viento, vino el Espíritu Santo y los primeros cristianos hablaron lenguas. ¿Saben qué? Ya millones y millones y millones de cristianos en todo el mundo han tenido una experiencia similar. Ya no sé qué es la cifra. Yo recuerdo leyendo una cifra hace 30 años de que en aquel entonces más de 50 millones de cristianos en el mundo habían hablado en lenguas. Imagínense, hermanos, cuántas personas han experimentado su propio Pentecostés. Pero vamos a ampliarlo un poco más porque no quiero limitarlo solo a hablar en lenguas. ¿Qué quiero decir cuando yo digo que Pentecostés es el puente entre la teoría y la experiencia? Yo creo que veas ahorita este término Pentecostés como tu propio encuentro con Dios que tú sabes que es sobrenatural. Ahora, yo creo en hablar en lenguas, hombre. Yo le doy gracias a Dios que hablo en lenguas todos los días. Pero quiero ampliar. Dios tiene muchas otras experiencias también para ti. De hecho, yo estoy seguro que casi toda la gente que está aquí ha tenido algún tipo de Pentecostés, algún encuentro con Dios, algún momento cuando Dios tocó su vida y te consta que Dios intervino en tu vida terrenal y hizo algo hermoso para ti, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes con su mano así me pueden decir: Dios ha hecho algo en mi vida, apóstol? Yo sé que Dios tocó mi vida. En alguna forma he experimentado mi Pentecostés. ¿Qué era la pregunta? Si todos van a Jerusalén, ahí van todos los peregrinos, musulmanes, cristianos, judíos, y todas las diferencias entre ellos, cada quien cree que tiene la razón. Y yo les planteé la pregunta: ¿pero cómo sabes si tienes la razón? Bueno, la respuesta es esta: Pentecostés, tu propio encuentro con el Cristo vivo, tu propia experiencia con el Espíritu Santo. Esto es lo que es la diferencia. Eso es lo que convence que Dios es real. Amén. Que no has creído una mentira. No has creído una mentira. Aleluya. A mí no me interesa discutir con otros religiosos. Primero, yo no tengo la educación de discutir con un Gamaliel. Ni quiero discutir con un imán. No el imán en el refri, el musulmán. ¿Sí? Yo no quiero discutir con católicos ni con protestantes. Porque no hay fin
Evite todas las discusiones. Y es una gran pérdida de tiempo para mí. Yo soy una persona sencilla. Si alguien quiere discutir la religión conmigo, yo sé cómo defenderme con la Biblia, pero más allá, porque no todos creen en la Biblia. Pero yo puedo decir una cosa, mira, cree lo que quieras, hombre, cada quien su santo, pero un día vamos a comparecernos delante de Dios y yo no tengo la más mínimo temor que voy a ser condenado, porque además de una teoría que yo saqué de la Biblia, tengo una experiencia con la tercera persona de la Santa Trinidad, el Espíritu Santo que habita en mí. Yo sé que Dios ha transformado mi vida y por eso yo sé que no he creído una mentira. Es la verdad lo que he creído. Aleluya. Todos nosotros como sabemos, si tienes un título, todos ustedes que se graduaron de la universidad saben una cosa. Hay un mundo de diferencia entre la teoría de lo que te enseñaron en la escuela y la vida real en la calle, ¿sí o no? Y hay mucha gente que tiene un montón de teoría religiosa. Hay mucha gente que puede hablar hasta los codos de lo que cree, pero no tiene mucha experiencia. Lo que tú y yo necesitamos es un Pentecostés. Algo sobrenatural, algo divino que Dios hace en nosotros, que valida nuestra experiencia, donde nosotros podemos decir, yo sé lo que creo, no porque otra persona me lo enseñaron, sé lo que creo porque lo he vivido, porque lo he experimentado. Yo sé que Dios es real porque Dios está en mí y lo puedo sentir. Aleluya. Oh, aleluya. Es que Dios quiere que le conozcamos. Digan conmigo, Dios quiere que le conozcamos. No solo que sepamos de Él, hombre. Es curioso que en el lenguaje original de la Biblia dice, Adán conoció a su esposa Eva. ¿Qué crees que Adán dijo? Hola, yo soy Adán. Y yo soy Eva. Mucho gusto, Eva. Cada quien a su cuarto, ¿no? La Biblia no es tan sin pelos en la lengua como algunos. La Biblia es más sofisticada. Y cuando la Biblia, ¿qué quería decir la Biblia? ¿O qué quiere decir la Biblia cuando dice, y fulano conoció a su esposa? ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien sabe? Se conocieron sexualmente, en intimidad, es lo que significa. No es que tomaron la mano. Toma la mano. No. Tomaron la mano, pero pasaron más allá. Ahora, claro que no vamos a tener sexo con Dios, no estoy hablando de burradas. Pero lo que quiero que entiendan es la profundidad de la experiencia. Dios no quiere saludarte de mano. Dios no quiere que tú le conozcas de lejos. Dios no quiere que sepas de Él. Él quiere que tú le conozcas y Él quiere conocerte en el Espíritu íntimamente, donde tú puedes morir por tu fe, porque tú tienes mucho más que una teoría. Tú tienes una experiencia con aquel que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. La religión es mucha información, pero conocer a Dios es una experiencia. Ahora, claro que con la experiencia también viene la información. Sí, mi esposa sabe más de mí que yo sé de mí mismo. Sí. Y yo la conozco, aunque no lo cree. Sí, por 35 años. Entonces, no solo tenemos la cercanía, la intimidad de pareja, pero tenemos toda la información. Toda la información de la otra persona. Dios quiere que sí, tenemos que tener la información. Por eso tienes que leer la Biblia.
Tú no puedes estar creando tu propia religión. No puedes estar hablando burradas. Tienes que saber lo que Dios dice de sí mismo. Pero además de tener la teoría, la información, tienes que acercarte a Él para que tengas un encuentro, una experiencia. Y tú puedes decir, yo sé lo que leí y yo sé lo que experimenté. Dios es real y Dios está conmigo. Aleluya. Entonces, ¿qué hacemos? Yo sé que Dios no puede ser manipulado. ¿Saben eso? Dios no puede ser manipulado. Nosotros no podemos decir, Dios, si no estés en 15 minutos ya nos vamos. Y no vamos a dar ofrendas si no vengas. No podemos ni manipular a Dios. ¿Sí? Yo creo que algunos lo han intentado. Y no, pues no. Dios es el jefe. Yo soy el soldado, el peón, lo que quieras, pero Él es el jefe. Y Él quiere conocerme, pero bajo sus condiciones, no bajo las mías. Él quiere conocerme. Fíjate que quiero que entiendan algo de Dios. Dios siempre inicia el contacto con nosotros. Si tú no conquistaste a Dios, Dios te conquistó a ti. Dios es siempre, Dios es aquel que anda atrás de nosotros. Dios es aquel que nos buscó. Nosotros somos la oveja perdida y Él es el buen pastor. Aleluya. Yo le doy gracias a Dios que me buscó a mí. Solo tuve que decir sí, Señor. Amén. Sí, esa es la diferencia entre conocer a Dios y tener una teoría religiosa. Los religiosos buscan a Dios. Pero la novia de Cristo es buscada por Él. Yo no estoy diciendo que no debemos de buscarle, porque toda buena relación es recíproca, ¿sí o no? ¿Quién quiere estar casado con un palo? Y dices, te amo, ya nada más queda. Como mula mirando un nuevo poste en el rancho. Y tú dices, ¿no me escuchaste, Juanito? Te amo. Y tú sabes, yo no soy de emociones. Híjole, solterón. Mejor que te quedaras soltero. Porque una buena relación tiene que ser recíproca. Dios me busca, yo le busco. Dios me ama, yo le amo. Dios se muestra a mí, yo me muestro a Él. Pero Él siempre inicia el contacto. Él siempre me ama más que yo le puedo amar. Él siempre me busca más que yo le puedo buscar. Esa es la diferencia entre los peregrinos que gastan y trabajan para encontrar un Dios que ni siquiera vive, y nosotros que hemos encontrado el Dios vivo porque Él nos buscó primero. Aleluya. 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 Es lo que Jesús dijo cuando Él dijo, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que crea en Él no se pierda, mas que tenga vida eterna. Aleluya. Aleluya. Dios mandó a Jesús cuando todavía éramos unos blasfemos. Dios mandó a Jesús y Él nos buscó. ¿Por qué? Porque Él quiere que le conozcamos íntimamente. Y no solo que sepamos de Él. Sí, sabemos lo que gente nos ha contado, pero conocemos lo que hemos experimentado. ¿Sí o no? Aleluya. Los musulmanes me pueden hablar hasta que regresen las vacas y no les voy a escuchar porque ya le conozco. Los judíos me podrían tratar de convencer que todavía el Mesías no ha llegado, pero que hable con la mano porque mi corazón ya le conoce. Nadie me puede convencer que Jesús no es real, porque Él me buscó y Él se reveló a mí como se ha revelado a tantos de ustedes. Y ya no tengo una teoría nada más, tengo una experiencia real con aquel que vive, aquel que resucitó, el Rey de Reyes
el Señor de señores. Ahora, di la vuelta, tengo que regresar a mi punto. Porque alguien podría decir, bueno, apóstol, Dios no es manipulado, no puedo obligarle, pero entonces, ¿cómo lo hago? Pues búscale. Sí, porque mira, de Dios viene tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Si tú y yo tengamos ganas de buscar al Señor, ¿sabes por qué? Es porque Dios puso estas ganas en nosotros. Muchos cristianos están preocupados que ya blasfemaron contra el Espíritu Santo. Algunos dicen, ay apóstol, yo creo que voy al diablo directo porque yo creo que he blasfemado el Espíritu Santo. Si te preocupa, no creo que lo has hecho. Porque es Dios que pone el deseo de arrepentirse en el corazón de uno. Es Dios que pone el deseo de levantar el rostro al cielo y decir, yo sé que mi Redentor vive y que un día lo voy a ver. Es Dios que nos llama por nuestro nombre. Jesús dijo, nadie puede venir a mí menos que el Padre que me envió lo llame. Jesús dijo que el Espíritu Santo convencerá al mundo. Yo no convenzo, el Espíritu Santo convence. Si tu corazón está palpitando como loco, no es porque yo les estoy hablando, es porque el Espíritu Santo está utilizando este vaso de barro para hablar unas palabras a ti, pero es el Espíritu que da vida a estas palabras para que hoy tu vida sea transformado para la gloria de Dios y para tu salvación eterna. Hay que esperar un encuentro con Dios. Hay que esperar un encuentro con Dios en oración y unidad. La verdad, hermanos, yo sé que no debo de tocar mi propia trompeta, pero hombre, aquí tienen todo. Hay iglesias que no hacen nada toda la semana. Este lugar está abierto 7 días a la semana. Casa de oración funciona 4 días a la semana. No tienes que ir a la iglesia católica para orar en el día, puedes venir aquí. No tienes que pagar un psicólogo miles de pesos para cortarle los cuernos y ni sabe cómo. Si aquí tenemos una clínica de liberación. No tienes que gastar el poco dinero que tienes en medicamentos. Si aquí tenemos una clínica de sanidad. No tienes que pagar un maldito brujo para contarte una mentira. Si aquí tenemos una clínica de profecía. Órale, hermano. Neta. ¿Sí o no? Ay, pero apóstol, estoy cansado después de trabajar. A mí me da la flojera. Sí, eso sí sé, pero tienes que echar los kilos. Sí, ¿dónde estaban? Jesús dijo, esperan la promesa del Padre. Se metieron 120 personas en un aposento alto y ahí estaban orando y así estaban esperando y buscando, esperando que Dios enviara un encuentro sobrenatural. Y el día que el Espíritu Santo vino, la iglesia de Cristo nació y el mundo nunca ha sido igual desde aquel día. Sí. Déjenme leerles algo. Jesús les había dicho, dice la Biblia en Hechos 1, 4 y 5, una vez mientras comía con ellos después de su resurrección, Jesús les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días. Es decir, que él no dijo en unos meses, en unos años. Él dijo, no aguanten unos días. Adentro de unos pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Versículo 14.
todos en un mismo espíritu, se dedicaban a la oración junto con las mujeres y los hermanos de Jesús y su madre María. Alguien dice, ¿por qué mencionan las mujeres? Porque los judíos no oran con mujeres. Hasta hoy. Cuando yo pasé al muro de lamentos, no hubo ni una mujer. Porque las mujeres tenían que ir a otro lado para las chachas. No puedes ver por qué Jesús es mejor que la religión. Sí, yo no estoy de acuerdo con esto. Hombre, machismo. Los judíos son súper machistas. Los musulmanes son súper machistas. Pero el evangelio de Jesucristo dice: en Cristo no hay hombre ni mujer, libre ni esclavo, gentil ni judío. Todos somos uno en Él. Podemos darle gloria. Especialmente las damas, denle gloria. Somos iguales en Jesús. Aleluya. Le doy gracias a Dios que no tengo una religión hueca. Que no tengo una religión que hace a mi esposa menos que yo. Que no tengo una religión que hace a mis hijas menos de mis hijos. La suprema religión es esta: Jesucristo murió por tus pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó de los muertos conforme a las Escrituras. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Sea hombre, sea mujer, sea rico, sea pobre, sea blanco, sea negro, sea chaparro, sea alto, será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Los músicos pueden pasar. Les invito a ponerse de pie, amados. Aleluya. Me hizo falta predicar. Shamalaka, shamanalaka. Hay que esperarle. Hay que esperarle. Y tú no puedes decir: Señor, si tú quieres darme el Espíritu Santo, pues échamele. No. Tienes que buscarle. Tienes que hacer algo. Tienes que tener ganas. Sí. Yo voy a orar por ustedes hoy, pero necesitan hacer más de venir aquí el domingo. Necesitan acercarse a la casa de oración. Es decir que si tú sabes, si tu corazón va a saber, porque el Espíritu Santo está trabajando conmigo, tu corazón va a saber si estoy hablando contigo. Y tú vas a saber en tu corazón si te hace falta una verdadera experiencia con Dios. Y la única manera de tener una verdadera experiencia con Dios es por medio de Jesús y por medio del Espíritu Santo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién estaba en el aposento alto? María, la madre de Jesús, esperaba el Espíritu Santo de igual manera como Pedro y Juan esperaban el Espíritu Santo. Ella no es igual con Jesús. Es discípula de Jesús. Tú, como María, tienes que esperar al Espíritu Santo. Tú, como Pedro, tienes que esperar al Espíritu Santo. Tú, como Juan, como Jacobo, como los demás discípulos, tú tienes que desear un encuentro con Dios lo suficiente para tomar la molestia, para limpiar tu agenda, para hacer lo que sea necesario, a ubicarte en el lugar indicado y decir: Señor, espero tu Espíritu Santo. Espero tu Espíritu Santo, porque es la experiencia que valida la teoría. ¿Qué me hace diferente que un musulmán? Yo conozco a Dios. ¿Qué me hace diferente que un judío?
yo conozco a Dios. Ellos no le pueden conocer sin Jesús. ¿Qué me hace diferente que un católico o algunos de ustedes, aleluyos, que nada más vienen a domingar? ¿Qué me hace diferente? Conozco a Dios por medio del Espíritu Santo. He tenido mi propio Pentecostés y yo les invito que también tengan su propio Pentecostés.